Buenas tardes, ¿cómo están? Contarles en primer lugar que mi nombre es Diego Vigay, trabajo en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia como fiscal ad hoc en causas de lesa humanidad de la provincia del Chaco. Soy alumno de este seminario muy interesante de reconstrucción de la memoria colectiva. Desde ya felicitar a todos los organizadores, tanto al RUP, Registro Único de la Verdad de la provincia del Chaco, a la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Chaco, a la Universidad, a la UNCAUS, al LIGIAT y a la Comisión Provincial por la Memoria por el excelente seminario, curso, conferencias que están desarrollando sobre reconstrucción de la memoria colectiva. Bueno, fui invitado a hacer un pequeño repaso de lo que son las investigaciones, las reconstrucciones de los juicios, las causas por delitos de lesa humanidad en lo que hace a la persecución al movimiento de las ligas agrarias en la provincia del Chaco. En primer lugar, contarles que es una investigación judicial que se ha iniciado allá por el año 2010, que tiene una importancia en cuanto a que se ha hecho en la investigación judicial toda una reconstrucción histórica de lo que ha sido el movimiento de las ligas agrarias en el Chaco, tanto con la incorporación, por ejemplo, de los materiales que producía las ligas agrarias, como la revista El Campesino, que es un material súper interesante que recomiendo leerlo. Son revistas que están escaneadas, que se pueden conseguir. Las historias de vida de cada uno de los dirigentes y militantes de las ligas agrarias, que están desaparecidos o que fueron asesinados. Todo lo que han sido los legajos de CONADEP, de cada uno de estos militantes y dirigentes desaparecidos, que son los habeas corpus, todas las investigaciones que se hicieron ni bien iniciada la democracia, de búsqueda y de reconstrucción de lo que había sucedido con ellos. En todos estos materiales hemos trabajado y hemos tenido un aporte central del Registro Único de la Verdad, que en general ha hecho aportes muy interesantes y muy valiosos a las investigaciones judiciales en el Chaco. En esta causa primera de ligas agrarias, fundamentalmente lo que se investigó era el fusilamiento de dos dirigentes de las ligas agrarias, como el caso de Ñaró Gómez Tigarribia y el caso de Carlos Piccoli. En ambos casos estaban presentados como supuestos enfrentamientos. Existía una investigación policial, un expediente judicial que así lo presentaba, lo planteaba. En ambos casos nosotros teníamos muchísimas dudas que esto hubiera sucedido de esa manera, y en realidad teníamos muchos indicios de que en ambos casos habían sido fusilados literalmente. Hemos trabajado con las familias de ambos dirigentes de las ligas agrarias en la reconstrucción. Fue fundamental el aporte de diversos testigos en uno u otro caso, reconstruyendo que ambos dirigentes de las ligas agrarias se movían desarmados por cuestiones de seguridad, precisamente por los momentos históricos en que sucede uno y otro hecho. Y fue fundamental que las familias autorizaran y que se llevara adelante la exhumación de ambos cuerpos para que el equipo de antropología forense pudiera estudiar y determinar fundamentalmente en heridas óseas lo que habían sido los disparos de arma de fuego recibidos por ambos dirigentes, ¿no? Así se pudo reconstruir que Ñaró Gómez Tigarribia, que fue asesinado en febrero de 1977, había ido a una cita que estaba cantada, que estaba envenenada, que fuerzas conjuntas tenían la información. Entonces dispusieron una emboscada en el domicilio donde iba a llegar Ñaró. Esas fuerzas conjuntas se dispusieron en abanico como un pelotón de fusilamiento, y literalmente cuando llegó Gómez Tigarribia dispararon sobre su humanidad, ¿no? Se pudo reconstruir que él estaba desarmado en ese momento, que recibió varios impactos de arma de fuego en su cuerpo, en su humanidad. Incluso en la pared de la vivienda, del frente de la vivienda, quedaron varios impactos que fueron prácticamente un muro
utilizado por ese pelotón de fusilamiento, ¿no? Aquí se pudo reconstruir y condenar en un juicio posterior al jefe de esas fuerzas conjuntas, un oficial, un capitán del ejército argentino, oficial de inteligencia, Betoli, y a uno de los responsables de esa comisión policial. En el otro caso, que es el de Carlos Piccoli, se pudo reconstruir, a diferencia de lo que decía la versión oficial, que fue un enfrentamiento a 20, 30 metros de distancia de dos efectivos policiales que estaban dispuestos en un retén a la madrugada en un camino vecinal. Se habían dispuesto distintos retenes en caminos vecinales en la zona rural de Chespeña. Esto tenía que ver con tratar de localizar y fundamentalmente abatir, asesinar, fusilar a Carlos Piccoli. Esto era en el año 79, Carlos Piccoli había vuelto a la Argentina en lo que era la contraofensiva, había logrado salir del país, y se pudo reconstruir por el peritaje del equipo de antropología forense que Carlos Piccoli había pasado por el retén de estos dos efectivos que tenían armas de guerra, una ametralladora PAM y en otro caso un fusil, armas militares, a pesar de ser policías, de la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco en Saspeña, que el disparo se produce de atrás hacia adelante en el cráneo, de abajo hacia arriba, con lo cual da que estaban parapetados ambos efectivos y desde ahí dispararon cuando pasó y desde atrás Carlos Piccoli en su bicicleta, ¿no? También un impacto en otro brazo. Así que de esa manera se pudo reconstruir en ambos casos que se trató literalmente de fusilamientos y que el objetivo de las fuerzas militares y policiales era literalmente eliminar físicamente a quienes eran dirigentes, los principales dirigentes de las ligas agrarias del Chaco. En esta sentencia, el Tribunal Oral de Resistencia hizo un detalle de todo lo que era el movimiento de las ligas agrarias en el Chaco, lo cual es un contexto histórico que está en una sentencia que para nosotros es muy importante, y también de lo que fue la sistemática del terrorismo de Estado sobre los dirigentes y los militantes de las ligas agrarias. En este juicio, que fue el año 2019, también se juzgó a un comisario general de la Policía del Chaco, Wisniewski, por tormentos hacia pequeños campesinos en la zona rural, en este caso de Villa Berté, ¿no? Ñaró Gómez Estigarribia, me había olvidado, fue asesinado en la localidad de Corzuela. En este caso eran razias de fuerzas conjuntas, de fuerzas policiales, que producían secuestros, detenciones a mansalva de pequeños productores y los torturaban con la finalidad de conseguir información de dónde estaban los dirigentes de las ligas agrarias. En este caso, este comisario general fue condenado a 18 años de prisión. Los responsables de los asesinatos de Ñaró Gómez Estigarribia y de Piccoli fueron condenados a cadena perpetua. Y por último, contar también que se reconstruyó aquí en el Chaco lo que fue el secuestro de otros dos dirigentes de las ligas agrarias, que son Hugo Bocaubert y Luis Fleitas, en septiembre de 1980, en el aeropuerto de Mendoza. Esto se pudo reconstruir porque hemos trabajado también con los familiares de ambos, hemos reconstruido que estaban en el exilio, que habían vuelto a la Argentina en contraofensiva, que habían ingresado al país o intentado ingresar y que habían secuestrado y estaban desaparecidos desde ese momento. Así que empezamos a investigar, logramos dar con un testigo que era quien confeccionaba los documentos para poder ingresar al país, militantes montoneros en lo que era contraofensiva. Hemos dado a hablar con sus nombres de guerra de ese momento, Pato y Ernesto, que eran distintos a los que tenían en los primeros años de la dictadura en la Argentina. Ese fue un dato muy importante. Y por último terminamos de encastrar el rompecabezas con un listado de detenidos en frontera por parte del ejército argentino, en lo que se denominaba contraofensiva, que fue sacado por un detenido de la ESMA, de apellido Basterra, que es un detenido que era fotógrafo, y que fue sacando cada 15 días que le permitían visitar a su padre, en su media
microfilm de distintas fotografías que fue tomando de documentos que estaban en la ESMA, ¿no? Esta información que sacó Basterra ha permitido una buena parte de la reconstrucción de lo que ha sido los desaparecidos de la ESMA. Bueno, en este caso, en ese listado, estaba que tanto Pato y Ernesto figuraban con sus nombres de guerra, habían intentado ingresar a la Argentina por el aeropuerto de Mendoza, era un avión que había ingresado vía Chile, fueron detenidos en el aeropuerto, ambos. Ahí dice que eran oficiales de Montonero, que venían al nordeste argentino, y coincide la fecha con estimativamente lo que habían testimoniado otros dirigentes de Liga Agraria que estaban en el exterior, como Quique Lobey, y lo que era su ingreso. Así que se pudo reconstruir que tanto Bocuber como Fleita fueron secuestrados en el aeropuerto de Mendoza en septiembre de 1980. Esta causa, si bien se inició en el Chaco, fue remitida al Tribunal Oral de San Martín y hoy es parte de lo que se conoce como juicio contraofensiva. Son dos de los casos que se están juzgando en ese juicio, estos dos dirigentes de las Ligas Agrarias del Chaco, y que ya está en instancia de alegato y que va a tener sentencia en pocos días. Bueno, fundamentalmente era eso como un panorama. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un gusto participar como alumno y en este caso hacer un aporte al curso. Muchas gracias a todos. Hasta luego.